2 años y un día después del ataque del 7 de octubre de 2023, el mundo vuelve a pronunciar una palabra que parecía imposible en Oriente Medio: paz. Israel y Hamás han firmado en El Cairo la primera fase de un acuerdo histórico para poner fin a la guerra en Gaza Nun, pacto en el que participan Egipto, Qatar, Turquía y, sorprendentemente, Donald Trump. Sí, Trump, el mismo que juró erradicar a Hamás y que ahora se presenta como el artífice de la paz. Pero cuidado, los acuerdos en Oriente Medio se firman con tinta y se rompen con sangre. ¿Estamos ante el final de la guerra o ante el principio de un nuevo conflicto? Quédate, porque lo que hay detrás de este acuerdo es mucho más complejo y más peligroso de lo que parece. El Pacto del Cairo no es la paz definitiva. Es apenas la primera fase de un proceso que promete la liberación de los rehenes israelíes, la retirada parcial de las tropas y la reapertura del paso de Rafah. En teoría, un paso hacia la estabilidad. En la práctica, un terreno minado de desconfianza. Israel liberará a 1,700 palestinos detenidos, incluidos 2 históricos líderes condenados por terrorismo, Marwan Barghouti y Ahmad Saadot. A cambio, Hamás entregará a los rehenes que aún mantiene con vida. Y, sobre el papel, ambos bandos detendrán las hostilidades. Pero todos sabemos que los papeles en Oriente Medio arden con facilidad. La franja de Gaza está devastada. Más de 2 millones de personas sobreviven entre ruinas y la desconfianza entre las partes sigue siendo absoluta. Trump ha asumido el papel de garante del acuerdo, un movimiento audaz que busca consolidarlo como el líder que trajo la paz donde otros fracasaron. Pero incluso para él, este tablero es una bomba de relojería. Las tropas israelíes deberían retirarse del 70% del territorio de Gaza una vez se cumpla la liberación de los rehenes. Un mapa dibujado a mano, sin coordenados precisados y con demasiadas líneas rojas. Y mientras se planifica la retirada, Egipto controla la frontera y Qatar promete que Hamás cumplirá. Demasiadas promesas, demasiadas manos firmando un acuerdo que nadie se atreve a garantizar, porque la verdad es que Hamás no está dispuesto a desaparecer, ni a desarmar, ni a ceder el poder en Gaza, ni esa, precisamente, es la piedra que puede hacer caer todo el edificio. La guerra ha dejado tras de sí una Gaza irreconocible. Más del 90% de las viviendas destruidas. Una ciudad antigua, convertida en polvo. Una población entera viviendo entre el hambre y el miedo. Pero lo más inquietante es que, bajo las ruinas, los grupos armados palestinos siguen ahí, más fragmentados, más radicales y sobre todo, más impredecibles. Pequeñas facciones que podrían ignorar el alto el fuego y reanudar la violencia en cualquier momento. Y al otro lado, en Israel, el gobierno de Benjamin Netanyahu vive su propia batalla interna, dividido entre los que exigen paz y los que solo aceptan la victoria total. Mientras los ciudadanos celebran la liberación de los rehenes, los socios más radicales del primer ministro lo acusan de rendirse ante el enemigo. Netanyahu camina sobre una cuerda floja. La sociedad israelí está agotada. Las encuestas lo saben y la mayoría pide poner fin a la guerra. Pero una parte del poder político prefiere seguir luchando, aunque el país esté al borde del colapso moral. Trump, mientras tanto, observa y sonría. ¿Sabe qué? Si el acuerdo se mantiene, su nombre quedará grabado como el del hombre que logró la paz imposible. Y si fracasa, podrá culpar a los demás. 2 años, decenas de miles de muertos y una región reducida a escombros.
El acuerdo entre Israel y Hamás no es una paz, es una tregua que intenta disfrazarse de esperanza. Trump lo venderá como su victoria. Israel lo presentará como un gesto de humanidad y Hamás lo proclamará como una resistencia triunfante. Pero la verdad es otra en Gaza. Sigue siendo una herida abierta y Oriente Medio un polvorín a punto de estallar. La paz, esa palabra tan repetida, sigue siendo el sueño más caro del mundo. Un sueño que se firma en los despachos y se rompe en las calles. Si este acuerdo fracasa, no será por falta de mediadores. Será por exceso de cinismo. Porque la verdadera paz no se consigue con discursos, sino con hechos. Y en Oriente Medio, los hechos suelen llegar tarde o no llegar nunca. ¿Y tú qué opinas? ¿Estamos realmente ante el fin de la guerra o solo ante una tregua disfrazada? Déjanos tu comentario y suscríbete para seguir entendiendo cómo se mueven los hilos del poder en Oriente Medio.